Padre, te rogamos que bendigas esta porción y que salgamos con algo más para que nos hagamos menos, algo más de ti y menos de mí. Ayúdanos a entender la naturaleza propia antes que los demás, antes que la de los demás. Ayúdanos a ver y a vigilar por nosotros mismos primero, para después ayudar a otros, sin crítica, sin juicio, sin condenación. Entendiendo y comprendiendo que nosotros también hemos sido ayudados por ti y por los demás, porque inclusive en las partes malas nos ayuda para bien. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Y hace 8 días íbamos a hablar sobre, hace 8 días en la tarde, íbamos a hablar sobre el significado bíblico de la rebelión. El tema vino por el asunto de Juan el Bautista. Juan el Bautista, es increíble lo que le pasó. Juan el Bautista tropezó con la misma palabra. La palabra fue una piedra de tropiezo para él. Y la Biblia nos declara que eso es la palabra. La palabra es tropiezo para unos y es bendición para otros, pero también es locura para otros. Es tropiezo y es locura, pero es bendición. Así que, pues esto viene en relación a por qué un ser tan privilegiado desde antes que naciera y tan dotado, tan fiel en su nivel, porque fue fiel en su nivel, pero luego pues se colgó abusando de aquello que ya había terminado para él. Su vida no fue muy larga, fue la misma edad más o menos de Jesús. Y pues yo me pregunto si pudo haber vivido más tiempo, aunque con lo que hizo pues cumplió su ministerio y sin embargo dejó graves consecuencias a sus discípulos, porque pues los discípulos de él pues formaron otro grupo en el que ya discutían con el grupo de Jesús y había ya comparaciones con el grupo de Jesús. Y esto pues nos tiene que poner a pensar para poder sacar una conclusión en el sentido de qué pasó, qué pasa o qué nos puede pasar y ponerse al tanto, ¿verdad? No caer en la misma situación, porque todo lo que está escrito para nuestro ejemplo. Y Dios saca virtudes y defectos para que imitemos las virtudes y evitemos los defectos. Así que tenemos los dos lados. Vamos a hablar de la rebelión. Rebelión. La Escritura no lo dice tan fuerte en cuanto a Juan, pero sí lo dice claro, porque cuando Jesús fue a ser bautizado de él, dice que Juan lo resistía mucho. Y esta palabra de mucho quiere decir pues una rebelión, una reacción de desobediencia. Entonces Jesús tuvo que casi rogarle para que lo
lo bautizara. No porque Jesús necesitara el bautizo como pecador, pero sí como representante de nuestro pecado. Y además que el bautismo representa ir a lo profundo de nuestro ser, ir a lo profundo del conocimiento de Dios. Y Jesús estaba profetizando a través de esto, tener la capacidad de ir a lo profundo con la autoridad de su obra. Porque el enemigo, cuando entró el pecado, propiciado por él, se robó las llaves del reino, capturó las llaves del reino y tuvo el atrevimiento de quebrar el nombre de Dios. Y Jesús tuvo que bajar en alma mientras llegaba la resurrección, entre la muerte y la resurrección. Jesús bajó en alma a las partes más bajas de la tierra. Y esto era necesario para recuperar el nombre, para recuperar las llaves y junto con ello el reino de Dios y todo lo que el enemigo en su desafío y osadía se llevó, como el sicario que llega y mata y roba y destruye y no le importa el daño que hace. Pero Jesús, con su obediencia, recuperó todo esto. Así que Juan el Bautista manifestó hasta cierto límite de su ministerio, porque él cumplió con su labor, pero hasta ahí tenía que llegar. Más de eso, pues lo que pudo haber pasado es que se hiciera discípulo de Jesús. No lo hizo. Si no formar parte de los 12, pues sí, ser un discípulo de los muchos que hubo, porque no solamente fueron 12, sino todos aquellos que oyeron la palabra y la pusieron por obra, se convirtieron en discípulos. Hay un pasaje que dice que cuando Jesús habló metafóricamente acerca de su carne y de su sangre, dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanecerá para siempre. Han de acordarse de ese pasaje. Y dice que entonces desde aquí dijeron los discípulos, no todos, claro, no los 12 que estaban básicos, pero otros discípulos. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Cómo entenderían las frases de Jesús? ¿Sería que entendieron que tenían que ser caníbales y comer su carne literal y beber su sangre física? ¿Sería que entenderían eso? ¿O entendieron bien y no quisieron? Entonces Jesús les pregunta allí, miren cómo dice, y muchos de sus discípulos, fíjense la palabra muchos de sus discípulos, no eran los 12, pero aparte y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Hasta ese grado, ¿verdad? No estamos dispuestos a seguir oyendo esto que nos ofende, esto que nos lastima. Y
el Señor les contesta, o más bien comenta. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, porque esto no lo dijeron así en su cara, ¿no? Pero estaban murmurando, estaban comentando. Murmurando de esto, dice, les dijo, esto los hace tropezar, esto los hace tropezar. Eso es la palabra escándalo. Esto los hace tropezar, como pregunta, ¿verdad? Pues que si vierais al Hijo del Hombre que sube donde estaba, primero estaba hablando de su resurrección aquí. Y el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu, pues dura palabra, pero vean el contenido. Son espíritu y son vida espiritual, por supuesto. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y entre ellos quién le había de entregar, ya lo sabía, pero lo estaba aguantando, todavía dándole la oportunidad de arrepentimiento. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás, oigan, volvieron atrás y ya no andaban más, ya no andaban con él, se apartaron. Esto le sucede a mucha gente que empieza el camino. Hay gente que cuando va entendiendo las dimensiones del camino completo, ¿verdad? Al principio, pues muy bien, porque todo es regalo. Inclusive el pastorado es un regalo. Así que no se crean, no nos creamos tanto. El don de la palabra es un regalo. El ser maestro de la palabra es un regalo. No son méritos propios. Son dones que el Señor ha repartido. Hay dones de la palabra, hay dones del Espíritu y hay dones de la palabra. Entonces son regalos que nos van a ayudar a estar más cerca de Él, si nos ayudan. Pero a lo mejor nos quedamos con los regalos y nos enamoramos de los regalos. Y luego nos creemos pues la gran cosa, ¿no? Superiores a los demás, cuando que no es así. Adelante. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y le contesta Pedro, parece. Y respondiéndole Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vaya, una contestación sabia, ¿verdad? Muchos marcan su línea, pintan su raya y dicen, bueno, hasta aquí. Nada más hasta aquí. Pero nos quedaremos muy cortos y más con un mensaje tan grande, ¿verdad? Un evangelio perfecto en mentes imperfectas. Un evangelio completo en mentes incompletas. Y esto es un tropiezo para nosotros, ¿verdad? Entonces vean, el Señor les pregunta, ¿quieren irse ustedes también? ¿De la palabra o del mensaje o de la estatura completa? ¿Quieren irse? ¿Quieren dejarlo? Hubo personajes que lo decidieron así, ¿verdad? Miren, por ejemplo, en el capítulo 20 de Hechos, si mal no recuerdo, encontramos que Pablo le predica a Félix, el gobernador de ese lugar. Le predica a Félix en el capítulo, parece que es el 20, ahorita lo vemos. 24.
capítulo 24. Vean lo que dice en el versículo 24. Y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía. Entonces, este gobernante no desconocía la palabra de Dios. Estaba unido a una mujer judía. Y los judíos, pues fueron instruidos desde niños, son instruidos desde niños. Yo no sé si ustedes han oído de un judío sicario, de un judío miembro de la mafia. Pues que yo sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque mal que bien fueron instruidos desde niños. Un niño a los 12 años, un niño judío, conoce toda la ley, estatutos, mandamientos, preceptos, ley, ¿qué más? Estatutos, mandamientos, preceptos, ley, testimonios. O sea, tienen que aprenderse todo eso y luego pasar un examen en donde viene su graduación a los 12 años. Por eso Jesús, a los 12 años como niño, maravilló, sorprendió a los escribas, a los del templo, y se maravillaban con la sabiduría de sus preguntas. ¿Por qué? Pues porque como todo niño judío, y más él, fue instruido por sus padres. Porque cuando Jesús vino a nacer, como a nosotros, ¿verdad? Se nos olvidó todo y él tuvo que leer, tuvo que tomar la escritura, tuvo que recordar las palabras, como cualquiera de nosotros. Entonces él tuvo que aprender, sujetándose a sus padres y a la ley, ¿verdad? Y dice que estaba prisionero Pablo, y dice el verso 24, y algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Y disertando Pablo, él, o sea, Pablo, de la justicia. Fíjense, de la justicia. Y de la continencia. Es decir, esto sí, esto no. O sea, le marcó las separaciones que debía de haber en el cristianismo, ¿verdad? Y de la continencia. No incontinencia, sino continencia. Ajá. Y del juicio venidero, espantado, y muchos se han espantado, principalmente de este tipo de mensaje que tenemos. Porque este mensaje es restrictivo. Es muy restrictivo. Esto sí, esto no. Esto es correcto, esto no es correcto. ¿Verdad? En muchos grupos son muy amistosos, son muy amigables, son muy sociables, pero hacen de la iglesia una sociedad. No soportarían una doctrina restrictiva o separatista en el sentido espiritual de separar esto de aquello, ¿verdad? Entonces cuando oye esto, todo esto de la justicia, de la continencia y del juicio venidero, fíjense cómo dice aquí, espantado Félix respondió, ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Nunca lo llamo, porque no estuvo dispuesto a ir más allá. Pero vean, aquí
Ahora sí que Pablo le pela la piña, por decirlo así, y le dice esto y esto y esto y esto. Eh, Esto produce como lo pasó con los apóstoles, ¿verdad? Con los discípulos, perdón. Se espantaron y dice, y desde aquí muchos de sus discípulos ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque vieron una dimensión y en incredulidad dijeron dentro de su corazón, pero pues es bien difícil, no se puede. Es, es tremendamente dificultoso. Pero si vemos el cristianismo desde el punto de vista humano solamente, no podemos, no podemos. Pero Dios ha prometido ayudarnos y darnos las armas para que si creemos, perseveremos. Si no creemos, pues entonces no tenemos ninguna opción. Ujú. Amén. Dice, esperando también con esto, esperando también. Aquí hay un agregado. Esperando también con esto que de parte de Pablo le serían dados dineros para que lo soltase. Pero esto ya no concordaba con la justicia. O sea, esto se llama soborno. Entonces, por amor al soborno, por amor al dinero, por amor a la ganancia, pues se espantó. Y pues muchos en este camino pues se han espantado y ya no continúan, se detienen, se paran espantados, ¿verdad? Amén. Muy bien. Este, a ver, en el capítulo 20, verso 27, 20-27 del mismo Hechos de los Apóstoles, 20-27, está algo similar, si mal no recuerdo. Hechos 20-27. Dice Pablo, ¿verdad? Porque no he rehuido de anunciaros que todo, todo el plan de Dios. Entonces el plan de Dios está simbolizado por una cruz completa, ¿no? No me pongas el diagrama, ponme una cruz completa. ¿La tendrás por ahí, alguna cruz completa? Por favor. Entonces todo el plan de Dios es de los pies, ¿hasta dónde? Hasta la cabeza. Entonces empezamos este camino siendo salvos de la pena del pecado. ¿Sí tienes ese diagrama? ¿Sí lo tienes? Para ilustrarme mejor qué es todo el consejo de Dios. ¿Qué es el evangelio completo? No el evangelio parcial. Es el evangelio completo. No es una parte, es todo. Y Dios tiene el derecho de, Dios tiene el derecho de pedirnos todo. Luego a veces se dice o todo o nada. Pero Dios en su misericordia pues salva a los carnales, ¿verdad? Que quizá toda su vida son o van a ser cristianos carnales. No obstante, les extiende su brazo salvador. Pero en una de esas, pues pueden quedarse atorados, incrédulos, perdiendo su oportunidad. Entonces, quítame la estatura, ¿puedes? Quítame la estatura, nada más déjame eso.
ponme una cruz nada más en la estatura si es posible. Pero bueno, ya vemos el esquema. Muy bien. Entonces vamos a ver los diferentes niveles que hay en cuanto al Evangelio completo. Ujú. El Evangelio completo. La parte de abajo, o sea, ahí, que tiene una correspondencia con el nivel que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos la pena del pecado, que es la condenación. Entonces, cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador, es liberado de la pena de la condenación. Pero eso no es el Evangelio completo. Es una parte del Evangelio. Enseguida tenemos el poder del pecado que mora en nosotros, que está en nosotros. Ya no hacemos pecado, pero sí tenemos pecado. Ujú. No hacemos pecado, al menos no en la intención. Y si nos falla, pues pedir perdón a tiempo. Entonces aquí el Evangelio también nos ayuda para darnos conocimiento de que hay un poder del pecado. Tenemos el pecado como, después de aceptar a Cristo, recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser bautizado en agua inclusive, nos, nos capacita para que el pecado que, como dice Pablo, mora en mí, sea almacenado, por decirlo así. Producción vieja, es producción vieja. Entonces esa producción vieja va a ser congelada, no se va más a ofrecer, no se va a ofrecer, no se va a mover, no se va a vender. Queda como almacenada. Entonces aquí está el nivel, este es el nivel hasta donde estemos. Cuando entendemos esto, no que no tengamos pecado, sino que no hacemos pecado. Es decir, ya no tenemos la intención de hacerlo. ¿Sí me doy a entender? Y si sucediera algo, pues entonces tenemos también la oportunidad de arrepentirnos y rectificar. ¿Ven? Entonces vamos ascendiendo y encontramos el propósito del pecado. ¿Qué dice ahí? Mundo y carne. Mundo y carne. Siempre vamos a ser invitados o tentados a esto, al mundo y a los placeres de la carne. Pero vean el nivel, vean el nivel. El propósito corresponde a esta área, aquí. Pero aquí tenemos defensa porque vamos aprendiendo doctrina, vamos entendiendo principios. Aquí estaría el candelero, acá la mesa de los panes y aquí el altar de oro de incienso que representa las oraciones. ¿Verdad? Esto nos ayuda para combatir esto. Pero todo esto es parte de la misma salvación. Y al final, en la parte alta, aquí, tenemos la presencia del pecado. Donde, ¿cómo dice ahí? El diablo. Trabaja directamente, disfrazado de ángel de luz. Y los rescoldos que nos quedan, pues todavía los puede mover en forma, nosotros en forma inconsciente. Y
nos puede hacer caer, ¿verdad? Pero esto de la presencia del pecado ya corresponde a lugares de acá. Pero todo esto es clasificado como con una sola palabra: evangelio completo, en mentes incompletas. Pero si primero lo entendemos, pues es más fácil saber lo que nos pasa en un momento dado. Porque si no entiendo algo, pero lo siento y no lo entiendo, pues no puedo luchar contra eso que no entiendo. Pero si lo voy entendiendo a través de la enseñanza doctrinal que tenemos aquí, pues entonces va a ser más fácil permanecer. ¿Lo vemos claro? Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene la rebelión? ¿Por qué en el caso de Juan el Bautista se rebeló? Hablando de Juan el Bautista, Jesús dice, ¿verdad? En ese mismo pasaje, parece que está en Lucas. ¿Ya vimos claro aquí? Dice Pablo: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Allí consejo quiere decir plan. Consejo quiere decir paquete completo. No parcial, sino completo. Si nosotros no caemos más que hasta cierto punto, pues tenemos la libertad de decidirlo. Pero teniéndolo a la mano, conscientemente lo rechazaremos y pintaremos nuestra raya. Voy yo nada más hasta aquí y otro dirá hasta acá y hasta ahí se queda. Pero si decimos o pensamos o hacemos esto, pues perdemos el interés por todo, porque nos vamos a hacer sabios en nuestra propia opinión. Entonces Pablo siempre enseñaba en forma completa. Amén. Porque Cristo presentó la cruz, pero Pablo la explicó con más detalle. Amén. Bien, entonces si entendemos los detalles, pues vamos a salir adelante. Amén. Verso 24 de capítulo 20. 24 del capítulo 20 en Hechos. Perdón, 24, sí. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio. Entonces, Evangelio es todo. Evangelio es un paquete. Esta pequeña luz tiene pilas. Si le movemos o le sacamos las pilas o se agotan las pilas, pues ya no está completo. Entonces, para que esté completo, necesita un todo. ¿Sí? Pero si alguien se desanima, se aparta, se para, se sienta, se acuesta, se duerme, ronca, pues ya se amoló. Ya se amoló porque ya se le pierde el interés, ya no va a comer la palabra, no la va a comer, no la va a entender, no la quiere. Y es como el que come nada más antojitos, ¿no? Y pica aquí, pica allá y pica acá y nunca se llena porque no come completamente. Dios tiene una mesa como la que tuvimos hoy, con varios manjares. Y cierto es que uno va escogiendo, pero allá hay de todo. Y Dios tiene banquetes diarios con nosotros. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Entonces,
No se quejen de mí porque miren lo que dice el verso 7 y el capítulo 20. ¿Podemos leer? Y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Oigan, ¿cuántas horas se llevaría? Bueno, Pablo era Pablo, ¿verdad? Pero pues es la misma palabra, ¿sí? Dicen que Pablo iba una vez acompañado por alguien y le dijo, hermano, perdón, era un predicador y su acompañante, y le dice, hermano, dice, usted es mejor, es mejor predicador que Pablo. Y le dice el predicador, por qué haces esa comparación? Dices que a Pablo se le durmió uno, pero a usted se le durmieron todos. Y alguien me decía, ay hermano, es que también hace sus mensajes muy largos. Pues sí, pues es que mientras capte la atención, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces, aquí se le alarga el mensaje y resulta que se duerme hasta la medianoche, dice. Adelante, como dice. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos. Y un mancebo llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, sueño cayó del tercer. Ay, híjole. O sea, desde el lugar santísimo hasta el atrio. Y fue tan duro el golpe que se murió. Que no se quejen de lo largo porque se van a morir en el sentido espiritual. ¿Y qué pasó? Y fue alzado muerto, ¿verdad? Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él y abrazándole dijo, no os alborotéis que su alma está en él. Después subiendo y partiendo hasta el alba, bueno, entonces se resucitó, ¿verdad? Se levantó. Pero miren, ¿hasta dónde alargó el mensaje? Hasta el alba. Pues sí, hermanos, porque tenía que darles mucha palabra de acuerdo a su necesidad. Amén. Muy bien, volvemos a la pregunta, ¿por qué pues Juan el Bautista teniendo tanto, después se quedó con muy poco? Porque por mucho que haya tenido, había mucho más. ¿Se imaginan todos los mensajes que se perdió? Porque él no anduvo con Jesús. Él no anduvo con Jesús. Y llegó el momento en que Jesús dijo, cuando inició su ministerio, el Espíritu del Señor es sobre mí y Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para soltar a los presos de su prisión, para alumbrar a los que están en oscuridad. Todo eso dijo, ¿verdad? El Espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año. Amén. De todo esto se perdió Pablo, Juan. Así que pues les daba a sus discípulos, porque hizo sus discípulos, pues lo que más podía, ¿no?
pero nunca comparado con lo que el Señor compartió. Entonces, ¿cuánto conocimiento doctrinal tuvo? Pues ninguno. Doctrinalmente hablando, ninguno. Habló de lo moral y de lo justo, pero no dijo cómo, no puso detalles. Sí enseñó a orar a sus discípulos, sí, pero no con la profundidad con la que Jesús oraba, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Ya dijimos varias veces, se enamoró de su ministerio y rehusó terminar con él, con su ministerio. Y siguió en la misma línea de predicar hasta donde sabía. Eso es bueno, eso fue bueno, pero no fue lo excelente. Ponme otra vez la cruz con el esquema de los niveles, por favor. Y voy a recordarles un principio. Aquí está lo bueno, aquí está lo mejor, aquí está lo superior, pero aquí está lo excelente. Entonces, Juan el Bautista no predicaba hasta lo excelente. Él predicó nada más a este nivel. A este nivel. Y él mismo se clasificó. Yo soy el amigo del esposo. Él no dijo que era la esposa. Él dijo, yo soy el amigo del esposo. ¿Por qué? Pues porque no quiso todo el evangelio, no lo quiso. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Pues picar un poquito aquí, picar un poquito allá, oír tantito de esto, tantito de aquello, pero hasta cierto punto con condiciones. Si puedo, si tengo, si quiero, si me da tiempo, y ya poniendo condiciones, pues ya nos amolamos. El Señor hizo un llamado y entre los llamados uno le dijo, deja primero que entierre a mi padre. Entonces puso un muerto de por medio, que todavía no moría, pero que iba a morir pronto quizá. Deja primero que yo entierre a mi padre, no que lo tuviera tendido. Pero él sabía que le faltaba poco. Y muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo. Pues sí, me entregaría más a esto, al Señor, entonces, dispondría de más tiempo, ya nada más que pase esta situación. Pero si le entregáramos al Señor las situaciones y atendemos primero lo primero, lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Alabado sea el Señor para siempre. ¿Sí lo entendemos? Aleluya. Y el otro de sus discípulos, era discípulo, le dijo, y a otro de sus discípulos, no de los 12, otro. Y a otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. No que estaba atendido, pero le faltaba poco, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y hay muchas cosas muertas que atendemos. Hay muchas cosas muertas que atendemos. Es que primero esto, primero aquello, cuando primero tiene que ser la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, lo demás se da por añadidura. Entonces Juan el Bautista
predicó bien hasta aquí. Ujú. Pero no entendió esto. Esto lo explica Pablo en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo ni lo que quiero hago, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces comprendo que el pecado está en mí, pero no dice que yo hago pecado. El pecado está en nosotros como almacenado. Claro, si queremos lo podemos echar a andar. Dice Pablo, no hagáis caso a la carne en sus deseos y concupiscencias. Ahí está el pecado, pero ya no hacemos pecado. Esa es la gran diferencia. Sí tenemos pecado, pero ya no hacemos pecado. ¿Sí me doy a entender? O sea, a propósito voy a desquitarme, a propósito voy a demostrarle, a propósito voy a vengarme. Sí, hermanos, les digo desde aquí, desde el púlpito, no se dejen, vénguense, sean vengativos, no se dejen. No se dejen. Pero vénguense con el perdón. Que el perdón sea su venganza. Y esto impacta. No podemos vivir con rencilla y con rencor y con recordatorio de antes, ¿no? Le decía yo a una persona, mira, ya las situaciones que han pasado han hecho un círculo vicioso. ¿Me puedes poner un círculo por ahí? Y luego otro encima de ese, pero primero el que te digo. A ver si puedes hacer un círculo y les voy a venir ilustrando qué sucede. Ponle al círculo de la orilla así como X en la orilla. Ponle unos 12, 13 o 10 cuando menos. Ujú. Bueno, mientras lo hace, este, a ver, alabado sea su nombre. Estamos hablando de la rebelión de Juan y por qué es que pasa eso. ¿Mm? ¿Por qué es que nos puede pasar a nosotros si no tenemos cuidado? Pues porque retenemos odio, rencor y resentimientos por años, ¿no? Y echamos a perder nuestra vida. Más vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus... Está ahí la mercancía, ¿no? Ahí está la mercancía. ¿Se dan cuenta? Está almacenada. Y va a ir saliendo, pero para entregársela al Señor. No para comerciar con ella, ¿no? Sino para entregársela al Señor. Y que Él la convierta, la parte carnal la vaya convirtiendo en espiritual. Y entonces el hombre carnal se convierte en una naturaleza espiritual que es la que se va a casar dentro de nosotros con Cristo. ¿Sí lo ven? Hagan de cuenta, la carne es como la parte femenina, Cristo es la parte masculina, Cristo en mí. Entonces, conforme voy entregando la carne o la mercancía vieja, Dios la va convirtiendo
en la parte femenina. Y esa parte femenina se casa con la parte masculina del hombre perfecto que es Jesucristo. ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos? Pero esto es un proceso. Nada más que no hay que alargar el proceso porque nos vamos a morir de viejos y se nos acaba el seso. Y lo vamos a lamentar. Uh-huh. ¿Qué cita les di? ¿No les di una cita? No. Bueno, ahí ya leímos, ¿verdad? Más vestido del Señor Jesucristo y no es caso de la carne en sus deseos. Porque vamos a seguir teniendo deseos. Entonces, ¿cuál es la solución? Que vayamos entregando la mercadería vieja a Jesús para que la carne con su mercadería vieja vaya siendo crucificada. Y después de la crucifixión viene la resurrección. La carne convertida en la esposa. Por eso el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi carne tiene sed de Dios. O sea, ya tenía la conversión. Las partes carnales, inclusive, estaban gobernadas por. Pero dice, mi carne tiene sed de Dios. Y cuando vencemos la carne, estamos aquí. Cuando la carne nos vence, pues nos ausentamos. No, no siempre, no estoy generalizando. Hay ocasiones en que pues podemos faltar, pero que no se haga un modo de ser. ¿Sí? Ahí en Primera de Juan busquemos, nos dice que sí tenemos pecado, pero no hacemos pecado. Ahí está. Bueno, aquí está el círculo, un círculo que a veces de él no podemos salir. Cada tache o cruz son situaciones que ya no podemos controlar y que nos están causando una serie de problemas y de recuerdos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto se hace un círculo vicioso. Y muchas veces, por más que queramos o que no queramos, estamos girando alrededor de este círculo. Sí, sí me acuerdo. Sí, si no se me olvida. Y eso es un impedimento, hermanos. Vamos a estar tropiece y tropiece y tropiece y tropiece. Entonces tenemos que volver al original. Y en el original, esto se lo entregamos a Dios, ¿verdad? Porque ya es imposible tratar sobre sí un círculo vicioso. Entonces necesitamos empezar con otro círculo. Si me puedes dibujar ya aparte un círculo limpio, sin taches. Eso es rápido. Entonces vamos a dejar el círculo, ¿qué? Vicioso. Si puedes encontrarme esa porción que dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús. Eso lo dice Pablo. Hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, aquí está la fórmula. Olvidando, en otras palabras, olvidando el círculo vicioso, los recuerdos de lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que creí, lo que interpreté. Tenemos que olvidarlo. Porque si no,
no hay esto. Aquí quedamos parados. Si no, tratamos con esto. Y la manera de tratar no es tratar de negociar con lo viejo, sino dejarlo. ¿Sí? Y extendiéndome a lo que está delante. ¿De qué habla aquí Pablo? De una resurrección mayor. ¿Sí? Adelante, como dice. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Sí, ya lo leímos. A ver el verso que sigue. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios. Ven, ¿cuál es el blanco? ¿Dónde está el blanco? Está en la parte de arriba. ¿Sí? A ver si es ahí mismo. 15, verso 15. Así que todos los que somos, fíjense cómo dice, todos los que somos perfectos. Esto mismo sintamos, y si eso, otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Adelante. Pero en aquello a que vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa, para unidad, ¿verdad? Hermanos, sed imitadores de mí, mirad que los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, a los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz completa de Cristo. Son enemigos de la cruz completa de Cristo. Y así pues no podemos avanzar. Cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios, puro comer y comer. Puro comer y comer. No pueden estar sin comer. Yo no sé de dónde les cabe tanto. ¿Será que lo tiran pronto? Pero bueno. Otra vez a comer y otra vez a comer y otra vez a comer. Y puro comer. Y nada de ayunar. Y si ayunan, pues es mal paso porque ayunan sin oración. ¿Verdad? Cuyo Dios es el vientre. Y su gloria es en confusión porque sienten lo terreno. Están tan ocupados en lo terreno. A ver el verso que sigue. A ver el 11. ¿3:11? Sí, 3:11. A ver, 3:11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No está hablando que no hay resurrección. Está hablando de la mejor resurrección. La resurrección para ser la esposa. No está, parece que duda de la resurrección, pero no está hablando de la resurrección como que no existe, sino está hablando de una mejor o excelente resurrección. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Verso 12. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús, es decir, el premio mayor. ¿Sí? A fin de conocerle, y conocerles, la palabra conocer quiere decir matrimonio. A fin de tener un matrimonio y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Muchos quieren un evangelio cómodo, fácil, muy fácil, en que nada más pues todo sea satisfacción. Pero cuando se trata de, como dice aquí, participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Ya ahí cambia, ¿no? Amén. Vamos a Primera de Juan y vamos a buscar una cita importante donde nos enseña que sí tenemos pecado, pero que no hacemos pecado. Si tenemos la mercancía ahí almacenada, y por eso es que tenemos tentaciones.
ganas de hacer esto, ganas de hacer aquello, porque tenemos pecado. Pero si yo decido que ese pecado se ponga en operación, pues ya es bajo mi responsabilidad, o sea, mi decisión, ¿verdad? Amén. Mm, a ver si me ayudan. Mm, a ver. A ver, por ejemplo, el capítulo 1, verso 1 de Juan 1, 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. 3:9. 3:9. Cualquiera que es nacido de Dios, fíjense cómo dice, no hace. Aunque tiene, pero no hace. ¿Se fijan la diferencia? Sí tenemos, pero ya no hacemos. Ya no hacemos pecado. Y si lo hacemos, pues tenemos la oportunidad de arrepentirnos y rectificar. Aquí está muy claro, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ajá. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, o en otras palabras, pues es del diablo. No ha nacido de nuevo. Y esto es vital, es la médula central. ¿Ya tienes el círculo? Gracias. Entonces, el círculo viejo es carne, defectos, reproches, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y ¿qué más? Herejías, banqueteos y cosas semejantes a estas, ¿verdad? Ese es el círculo, ¿qué? Vicioso. Te dije que me pusieras un círculo limpio. Ahí está. Ahí está. Entonces, es mejor empezar con otro ciclo, olvidando lo que queda atrás. Entonces, ponle así palomitas a ver si puedes. Como paloméalo así alrededor. Ponle palomitas. Empezamos con un círculo nuevo de perdón y olvido. ¿Sí? Perdón y olvido. Ahora, este círculo se llama el círculo no vicioso, sino círculo virtuoso. Porque bajo el viejo círculo no vamos a llegar a entendimiento. Cada quien va a defender su posición. No, es que tú dijiste, es que me hiciste, es que ¿te acuerdas que esto, que aquello, que más? Y nunca terminamos. Nunca vamos a terminar ni no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, dejando lo que queda atrás, hay que hacer otro círculo.
No, hermana, porque pues ya lo están diciendo. ¿Quién no hace pecado? Bueno, los cristianos estamos viendo, ¿verdad? Tenemos pecado, pero no hacemos con la intención el pecado. Si se nos chispotea, pues error que tenemos que reconocer. Pero la gente que no tiene a Dios, pues piensa que esto es normal, ¿no? Pues es normal, soy defectuoso, soy humano, etcétera. Pero no reconocen tampoco. Pero muchas veces nos enfrascamos entre nosotros mismos en situaciones que ya no podemos controlar, se nos salen de las manos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues empezar un nuevo ciclo, comenzar un nuevo ciclo. Y este nuevo ciclo es un ciclo virtuoso, aprendiendo las lecciones del círculo vicioso. ¿Sí? Y entonces entramos en, sí tenemos pecado, pero no hacemos pecado. Bueno, y si hay algo que reconocer, pues discúlpame, perdóname, no vuelve a suceder. Ya aprendí la lección, no vuelve a suceder. Porque si no hay solución al problema, pues alguien está equivocado. Estamos dando vueltas al círculo vicioso. Y de cada quien defendiendo su posición y sacar la ganancia máxima, ¿no? Y que yo tengo la razón y que yo gano y que tú no tienes razón. En fin, pero la misma escritura nos pone la línea de comportamiento moral y espiritual, porque ya en un caso así cada quien busca lo suyo propio, como dice la escritura, ¿verdad? Entonces aquí está palomeado porque son situaciones en las que nosotros estamos empezando de cero, ya con la lección aprendida del otro círculo vicioso, y entramos a un círculo virtuoso, con la lección aprendida del círculo vicioso, para que no se vuelva a repetir. Aquí podemos empezar de cero y es lo que no nos gusta. No nos gusta empezar de cero. Pero en ese sentido de nuestra situación, necesitamos comenzar de cero en un círculo virtuoso. Porque si no, nunca vamos a aprender a resolver los problemas. Quizá te sientas como que pierdes. Les puedo poner un ejemplo de mi propia vida. Ha habido ocasiones en que yo he estado dispuesto a perder con tal de salir de ese círculo. Porque si no, es un alegato del que no vamos a salir. Entonces, teniendo la disposición de perder, pues bueno, pues ya no me des nada, ya no me repongas nada. Lo que quiero es seguir adelante. Entonces, perdemos para ganar. ¿Sí me doy a entender? Sí perdemos, pero para ganar. Y en ese sentido, somos más que vencedores. ¿Sí? Podría darles detalles de casos, pero pues no quiero tampoco exponer a nadie. Pero estar dispuestos a perder, porque es un principio. Amén. Alabado sea su nombre. Y entonces, vamos adelante. No seremos detenidos por eso, porque eso nos va a amargar la vida y nos va a detener. ¿Qué le pasaría a Juan el Bautista con Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Juan el Bautista no se juntó con Jesús? ¿Era su primo? Estaban en la misma mesa, en la misma familia. A veces hay problemas familiares, ¿verdad?
fuertes. ¿Sería eso? ¿Sería tan tonto Juan el Bautista? Puede ser. Por otro lado, se pudo haber enamorado de su ministerio. Por otro lado, pudo haber tenido envidia de... Porque él siguió su camino y miren que no llegó muy lejos a causa de rebelión. Ya tenía sus discípulos y decían, sí, o sea, ahí los mismos discípulos le decían, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué no se lavan las manos tus discípulos como los discípulos de Juan? ¿Por qué no ayunan? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se manifiesta la rebelión? Miren, rebelarse es empujar la verdad hacia abajo. Rebelión es ignorar la verdad completa. Rebelión es obstinación o a veces capricho. Eso es rebelión. Es empujar la verdad hacia abajo, es ignorarla, es obstinación o capricho. Ponme, por favor, Isaías 1:5 para ver este tipo de rebelión. Isaías 1:5. Y dice ahí, ¿para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Enferma por los pensamientos que uno tiene. ¿Verdad? Estaba yo viendo hoy en la mañana a un joven que estaba por ahí sentado. No lo identifiqué plenamente, pero por ahí estaba. Joven alto. Y estaba cantando y aplaudiendo y se veía gozoso. Y a eso debemos venir. Varios de ustedes estaban muy bien alabando y glorificando al Señor y gozosos y con intenciones de romper el piso en danza y todo. Y qué bonito, ¿verdad? Se ve. Deuteronomio 7, 9 al 9. No, 9, Deuteronomio 9, 3. Deuteronomio 9, 3. Deuteronomio 9, 3. Sabe pues hoy que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás, luego como Jehová te ha dicho. ¿Y qué pasó? Pues Dios hizo su parte, pero ellos no quisieron la intervención de Dios, ¿verdad? No discurras en tu corazón cuando Jehová tu Dios los habrá echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha metido Jehová a poseer esta tierra, pues por la terquedad de estas gentes, Jehová los echa. Fíjese lo que sucede, es que la rebelión es terca. La rebelión es terca. Y aquí dice, por su terquedad los eché. Por su terquedad los lancé fuera de. Se refiere no al pueblo de Israel, se refiere a los amorreos y todos los eos que hay, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se manifiesta la rebelión? Ya vamos a terminar, ¿eh? Para que no murmuren de mí. Vamos a ver, ¿qué les dije en Deuteronomio? Ahora vamos al 25. Deuteronomio 9, 25. ¿Ya? Postréme pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir.
Y oré a Jehová diciendo, oh Señor, ahora no destruyas a tu pueblo, la heredad que has redimido con tu grandeza, al cual sacaste de Egipto. ¿Por qué? Porque se rebelaron. Entonces, esto se manifiesta con incredulidad. Salmo 106, 24 y 25. La rebelión se muestra con incredulidad. Pero aborrecieron la tierra deseable, dice ahí. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Bien, entonces la rebelión se manifiesta con incredulidad. Y pasamos a 1 Samuel 8:7 y terminamos. 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijere, porque no se te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que reine sobre ellos. ¿Por qué? Por su rebelión se rebelaron. Y ya después no hicieron caso al profeta, ¿verdad? Pero no te apures, le dijo Dios, a ti no te han desechado, me han desechado a mí. Y ahora sí, por último, Números 23. Números 23. Y regañó el pueblo con Moisés y hablaron diciendo, ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Fíjense, estaban bien enojados. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y siguen diciendo, ¿por qué nos haces subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera o semillas, de higueras, de viñas, ni granadas, y ni aun agua para beber. Eso es mentira. Y fuéronse Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echáronse sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacaréis aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. A pesar de su rebelión, Dios está dando la porción, ¿verdad? Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles, oíd ahora, oigan esto, oíd ahora, ¿qué? Rebeldes, a pesar de su rebelión les da el agua. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, hirió la peña con su vara. Ahí fue un error, ¿verdad? 2 veces. Pues estaba enojado. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ese fue el error de Moisés. También se enojó. Y es que en el círculo vicioso hay mucho enojo. En el círculo vicioso hay mucho enojo, cantidad de enojo. Y es un cuento de nunca acabar. Porque es enojo tras enojo, enojo tras enojo. Y hay gente que no puede estar en paz si no se enoja. El enojo es el pan de cada día. Y si no se enoja por la buena, se enoja. Si no se enoja por la mala, se enoja por la buena. De todas maneras, busca motivos para enojarse. Bueno, eso es parte de lo que es una rebelión. Y Juan el Bautista se rebeló. Y obviamente ya no pudo seguir. Juan el Bautista perdió la cabeza espiritual antes de perder la cabeza física. ¿Por qué Dios no lo impidió? ¿Por qué Jesús no lo ayudó? Hasta donde se ve, no fue ni a su funeral. Cuando le dijeron a Jesús esto, él se fue para otro lado.
aunque Jesús nunca habló mal de él, ¿verdad? Sino dijo un gran profeta en su nivel. Pero recordemos, los ministerios y los dones son un regalo. Eso no es estatura, es un regalo. ¿Me doy a entender? Así que no nos enamoremos de eso porque Dios nos ha dado regalos inmerecidos. Amén. Muy bien. Entonces hasta aquí llegamos por hoy. Pónganse de pie, damos gracias. Damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder oír tu palabra y entenderla en la medida de la capacidad que nos das. Te rogamos bendición para que cada uno saque la porción que necesita y la ponga por obra para tener todo el consejo tuyo, todo el evangelio completo. Y aunque nuestra mente es incompleta, con tu evangelio completo nos perfeccionarás. Nos convertirás. Y llegará el momento en que digamos como Pedro dijo, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Padre. Te suplicamos la bendición y que tu paz que nos has dejado esté con nosotros. Que aprendamos a entregar todas las cosas en tus manos con la confianza de creer y saber que tú eres el que toma el control. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ha sido un gran día hoy, ¿verdad? Un bebé de 1 año. El Señor nos lo dejó en las manos. Y hasta donde el Señor nos permita, estaremos aquí. ¿Damos gracias? Demos gracias. Porque aunque aquí no es el palacio de Herodes, ojalá que fuera el pesebre donde el Señor nació. Un lugar más hermoso como ese no hay. Porque bajaron ángeles y cantaron. Y el resplandor de la luz chequina de Dios alumbró ese lugar humilde y sencillo, pero lleno de la gloria de Dios. No butacas acoginadas, no alfombras rojas, pero la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. Bien, despidámonos. ¿Qué es eso? Muchísimas gracias por el conocimiento que nos has dejado a través de tu amado Hijo Jesús. Padre Santo, te rogamos por Brenda en cuestiones de trabajo. Padre Santo, dale el nuevo círculo virtuoso para que olvidando lo que queda atrás se extienda a lo que está delante. No podemos tratar sobre círculos viciosos. Ayúdanos a aprender a ser perdedores aparentemente, pero ganadores de lo mejor. Te rogamos por Saraí, Señor. Bendícela, fortalécela y sobre todo, dale confianza en ti y en tu palabra. Tú nos puedes pasar de un lugar a otro, de una situación a otra, de una condición a otra, de muerte a vida, de miedo espantoso a confianza. Te rogamos, Señor,
supla la necesidad de ella, de ellas, y que tu nombre sea exaltado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén, Saraí. Amén. 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 Muy bien. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga. La verdad.